Diario Nacional. Estaba revisando la nota del señor Salvador Quispe Lozano, ex prefecto de Zamora Chinchipe. Ha estudiado en Virginia, en la Universidad Eastern Memorial University. Mira, en Estados Unidos, nada más. Bueno, pero el discurso bien, ¿no? es... El discurso es que tiene 51 años y obviamente ha sido un buen estudiante. No digo, si él ha estudiado en Estados Unidos, su discurso político es anti... Izquierda. Ya, y si Anti- es de izquierda es anti... Anti-yankee, Ah, anti-imperialista, pero bueno, estudian allá. ¿Por qué será? 7:35. Los grandes de izquierda sí, incluso tienen carros americanos, de marcas americanas. Está bien. Sí, o sea, es una Ellos tienen especie de derecho contradicción, a ¿no? caminar por las calles de sus provincias con un poncho y zapatos importados. Ah, eso sí, Que también. dicho sea de paso, no me estoy inventando nada. Cualquiera se va a Otavalo Sí, sí, y sí, va a observar lo que estamos diciendo. claro. ¿Sí? Y también hay extranjeros que vienen a comprar ropa de cuero acá a nuestro país. Por eso digo, Que es están muy en su barato, derecho. ¿no? Usted se puede vestir Los como suéteres. usted prefiera. Sí, sí, muy bonito. Por ejemplo, a mí me encantan los abrigos, ¿no? Sí. Del mercado artesanal. Yo compro por lo general bufandas, ¿no? Ajá. Ah, ¿te Cuando gusta? tengo que viajar a Quito. Y antes, por asuntos de salud, también me cubría en las cabinas cuando laboraba para otras casas, porque allí el acondicionador de aire era cosa seria. Es un congelador. Sí, 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 sí. y hay que cuidarse la salud. 7:36. En todo caso, Salvador Quispe estaría con nosotros a las 7:40, según lo que nos ha dicho nuestro compañero, el coordinador de Contrapunto y también de Amaneciendo, compañero de cabina, Julio Orellana. Así que vamos a estar a la expectativa de que eso suceda en no más de 4 minutos. Edison Casañas, ahora lo que hablábamos en torno a la coyuntura. Mire, esto está pasando de el castaño claro al castaño oscuro, decían por mi casa, allá donde mis padres tienen un departamento en Colón y Pedro Carbo, ese sector más conocido como la Boca del Lobo, ¿no? Cerca de la bahía. ¿Por qué? Porque este tema no estaría extendiéndose si no fuera porque se tomó una decisión muy, muy subjetiva al interior del Parlamento. Y yo creo que en esa línea, las cosas que se están dando, la denuncia del presidente en la Fiscalía, el oficio enviado al SRI por el tema de Herbas, lo que también en contraparte han dicho los asambleístas aludidos, le piden a la Fiscalía que ejecute una indagación previa, transparente y sin sesgos. Mire, ¿usted cree que el presidente quisiera estar en estas cosas? No, no creo. Hay cosas mucho más importantes, nacionales, que debería estar preocupado. Entonces, Pero lamentablemente como que está obligado, ¿no? Está obligado. Y el quehacer de la Asamblea, que ya obviamente ha sido criticada, valorada, en cuanto a simpatía, preferencia, ¿por cuánto andarán? Que de pronto eso no puede tener mayor importancia, pero me refiero de que la anterior Asamblea venía prácticamente en el abismo, salió del abismo, y esta esperábamos que iba a ser distinta, diferente, pero también nos ha decepcionado. no sé, porque cuando se les pregunta a ellos, lo único que hacen es contestar que el presidente Guillermo Lasso tiene caída la credibilidad y la popularidad. Es lo que dicen ellos y otros sectores de la oposición. Y están en su derecho, Edison. Mire, yo creo que aquí nos hemos preocupado más por el índice de popularidad del presidente o de determinados funcionarios públicos, cuando lo que debe de preocuparle Sí. al servidor público es ejercer su trabajo de manera cabal. Primero, que empiece a devengar el sueldo que le pagamos todos los ecuatorianos como contribuyentes. Segundo, que lo que ofrecieron en la campaña electoral finalmente empiece a materializarse. Ofrecieron generar normativas que precautelen los derechos de los ecuatorianos. Yo pregunto, ¿el acceso al trabajo no es un derecho? Y sobre Claro. todo en semejantes circunstancias. Más de 5 millones de ecuatorianos sin un empleo adecuado. Sin un empleo adecuado. Entonces, yo no sé, sinceramente, qué pasaría cuando llegue el proyecto de ley laboral, si esto ha sucedido con el proyecto de ley para la atracción de inversiones.
Sé que hay una iniciativa de los sindicatos que se trata de consensuar el contenido. Hay mesas técnicas de diálogo con ellos. Primero con el FUT, sé que luego será con la CUT, porque hay dos gremios. ¿Ya? La Central Unitaria de Trabajadores. Imagínense, hay más gremios que plazas de trabajo. Pero bueno, en todo caso, el asunto allí es que busquemos los consensos, ¿no? Y cuando digo busquemos, lo digo desde mi condición de ecuatoriano. Claro, como ciudadano. Yo no sé si usted coincida conmigo. Una cosa es que nosotros nos sentemos, nos paremos aquí todos los días a analizar lo que pasa en el país, pero también somos ciudadanos. Primero somos ciudadanos. Sí, señor. Y queremos lo mejor para el Ecuador. También estamos preocupados cómo parar la olla, y también nos afecta el tema de la gasolina, los malos servicios que tenemos a veces, obviamente, dígase, obviamente, seguro social, etcétera. Ese tipo de cosas también nos afecta a los periodistas, a los comunicadores. Listo, ya está Salvador Quispe. Saludamos al asambleísta. ¿Cómo le va, Salvador? Buen día y bienvenido. Buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Igualmente, a los años que se deja ver, aunque sea por las pantallas. Le doy paso a mi compañero Edison Casañas, que va a hacer una síntesis de su hoja de vida a Salvador. Salvador Quispe Muchas Lozano, hace poco estuvo de cumpleaños, 15 de marzo. 51 años acaba de cumplir Salvador Quispe. Usted estudió en Virginia, Estados Unidos, en una universidad. Ahí se hizo sociólogo. Empezamos con ese detalle, asambleísta. Muchas gracias, Edison. Saludos para usted, a sus colegas, a su audiencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en Quito, en la Universidad San Francisco de Quito. Y estando en la Universidad San Francisco de Quito, me dijeron que por algún comportamiento me había ganado una beca para irme por un año a Eastern Mennonite University en Virginia, Estados Unidos. Así que aproveché la ocasión, me fui por un año, luego me quedé un año más haciendo mi pasantía profesional en Washington. Así que sí tuve esa oportunidad de hacer un poco de experiencia por allá, es verdad. Ok. 7:42. Salvador, ¿hasta dónde va a llegar esta pugna o hasta dónde se piensa llegar en esta pugna con el Ejecutivo? Estamos en medio de una batalla que pasa de la bronca política a una acción legal, ¿no? Hay una indagación previa que ha abierto el Ministerio Público de la Nación en contra de 5 de sus coidarios y un asesor. En contraparte, Edgar Quesada y otros más han señalado que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que no es como afirma el presidente, que fueron a pedir cuotas políticas o dinero en efectivo, sino que los asesores del despacho presidencial, en el caso particular de Quesada, le ofrecieron contratos, ¿no? En su provincia. ¿No cree usted que este tipo de circunstancias lo único que hacen es postergar más las aspiraciones inmediatas de la población, que es la generación de empleo? ¿Ustedes en qué medida están dispuestos a consensuar posturas al interior del Parlamento? Porque lo único que hemos escuchado es que entre mañana y pasado presentarían un proyecto alternativo a la ley de atracción de inversiones, que fue negada y archivada. Pero mi inquietud es la siguiente, Salvador. Si ustedes van a presentar una alternativa, ¿por qué no lo hicieron así en sus observaciones durante el debate en la comisión pertinente en esos 30 días? Buen día y bienvenido. Jorge, bueno, a este rato es curioso que después de que se niega el proyecto de ley de inversiones, por ser una ley que busca favorecer solamente a las inversiones extranjeras, incluso dejando de lado la justicia ecuatoriana y poniendo en primer lugar el arbitraje internacional, tal como dice el artículo 71 del proyecto. Tengo aquí el proyecto. El inciso segundo del artículo 71 dice clarito: inversiones mayores a 15 millones de dólares, si se cometen infracciones, se resolverán en el arbitraje internacional. La justicia ecuatoriana no servirá para eso. Es una de las tantas razones por las que tuvimos que negar el proyecto. Curiosamente, a partir de la negación del proyecto, sale con ventilador a todas estas cosas de que han pedido puestos, de que han pedido dinero, las denuncias, primero generalizando toda la Asamblea Nacional, ahora por suerte dice que son 5 asambleístas. Bueno,
Una vez de que se ha presentado todo esto, lo que estamos diciendo es que la Fiscalía se encargue del asunto, investiguen como debe ser. Yo no sé todavía la versión de mis compañeros. Hoy día quiero reunirme con ellos a saber qué pasó. Algo tendrán que contarnos. No, yo he estado el fin de semana cumpliendo mis actividades y no he tenido la oportunidad de reunirme con ellos a saber qué mismo pasó. Pero si el colega Edgar Quesada está diciendo que desde la presidencia le llamaron, bueno, tiene que aclararse todo esto, en primer lugar. En segundo lugar, yo no he estado, y Pachacutic no ha estado esperando que se den estas cosas para poder presentar proyectos de ley que busquen ayudar a generar el empleo, a impulsar los emprendimientos. Mi estimado Jorge y ciudadanía que nos escucha, en agosto presentamos un proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés y está bastante avanzado. Está ya casi listo el informe en la Comisión de Régimen Económico para avanzar con ese tema. Además, ese proyecto busca condonar los intereses de los créditos productivos que sacó la gente y que por los problemas de la pandemia no han podido pagar. Ojalá esta vez se pueda aprobar una ley que también le ayude al ecuatoriano de a pie, porque muchas veces se han aprobado leyes como esa ley de fomento productivo aprobada en el año 2018, que le perdonó a los grandes empresarios evasores de impuestos y que por eso había sumado los intereses por esa evasión 4.500 millones de dólares. Es solo un ejemplo. Con la última ley que entró por el Ministerio de la ley tributaria, ya están este rato sumando más de 3.920 millones de dólares de perdón a los empresarios, entre comillas, que tenían dineros mal habidos escondidos en el exterior. De eso no dice nada el señor presidente de la República. Pero ¿cuántas veces se les ha beneficiado a ellos? Esta vez buscamos que por una ley por lo menos se les perdone los intereses de los créditos que sacó la gente y que por la pandemia no avanzan a pagar. Esos proyectos están bastante avanzados. No hemos estado esperando que pasen estas cosas. Hay otro proyecto, mi estimado Jorge, muy ligerito, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, que lo trabajamos junto a una enorme lista de organizaciones agrícolas, ganaderas, de la costa, de la sierra, de la Amazonía. ¿Cuántas veces yo he estado por allá, en Balsar, en Daule, en Santa Lucía, en Milagro, haciendo asambleas con la gente, construyendo ese proyecto? Lo presentamos el 17 de noviembre. Este rato está esperándose el informe en la Comisión de Soberanía Alimentaria para ayudar a nuestros pequeños agricultores. Porque si bien es cierto, en nuestro país hay sectores industriales, fábricas, que están aglutinados en las cámaras, correcto, en buena hora, pero no son solo ellos los que generan el empleo. ¿Y qué pasa con los 300,000 productores de leche que estamos a lo largo y ancho del país? ¿Por qué no se reconoce también a ellos? Y si sumamos todos los que estamos vinculados a la actividad del campo, más de 3 millones de generación de empleo, a quienes nunca se les reconoce, porque en este país solo se habla del que te da empleo, es el dueño de la industria, de la fábrica. Nunca se reconoce que el campesino genera más de 3 millones de puestos de trabajo en este país, pero nunca se les valora. Así que ahí está este otro proyecto de ley bastante avanzado. No hemos estado esperando. Yo no tengo este rato ningún proyecto nuevo para presentar, pero sí están presentados estos dos proyectos de tantos otros más. Estos dos proyectos que apuntan exclusivamente a la generación del empleo, al impulso de la producción, a que se genere empleo y se afilie al IES, etcétera, etcétera. Así que espero yo que estos proyectos podamos aprobar y ojalá no tengamos el veto del señor presidente de la República. 7 de la mañana con 49 minutos. Salvador Quispe de Pachacutic está aquí en Contrapunto. Bueno, si ahora tienen esta nueva mayoría, sería ideal que aprueben esas iniciativas planteadas por usted, Salvador, porque en el caso de las tasas de interés, en 5 meses ya va a tener un año ese proyecto en el Pleno de la Asamblea y en la comisión pertinente. Lo otro, porque el tiempo es corto, Salvador. Desde el gobierno se están analizando los escenarios debido a esta coyuntura y esta pugna. Y van desde una posible demanda de inconstitucionalidad por su decisión, hablo de esta nueva mayoría, en torno a la ley para la atracción de inversiones ante la Corte Constitucional. Otra es la consulta popular, que está en ciernes desde
los primeros 5 o 6 meses del gobierno. Y la última es la muerte cruzada, sobre la cual se ha dicho mucho, pero lo que hace poco anunció el vocero de la presidencia, el señor Carlos Gijón, es que hoy la pelota está en la cancha de la Asamblea y que solo dependerá de esa nueva mayoría que se aleje o no la posibilidad de aplicar el 148 de la Carta de Montecristi, que podría señalar la posibilidad de disolver la Asamblea por parte del Ejecutivo, porque es una facultad constitucional y esto no es un tema de ahora, eso se aprobó en los tiempos de la primera década de Alianza País en Montecristi, cuando incluso habían coincidencias con Pachacuti, que usted se acordará, Salvador. Jorge, a mí me parece que esas provocaciones, esos chantajes que vienen del lado del gobierno le está haciendo mucho daño al país. ¿Y qué pasaba si hubiéramos aprobado esta ley que se pone al servicio de las multinacionales y no de los ecuatorianos? ¿Qué hubiese dicho el gobierno del presidente Lasso? Hubiese dicho que somos bueno, él ha dado un montón de calificaciones, ¿no? O de descalificaciones. Hubiera dicho que somos unos incapaces, capaz que nos hubiese estado diciendo que somos unos muy buenos muchachos. Porque claro, cuando uno se pone al servicio de ellos, entonces ahí sí somos unos muy buenos muchachos, bien educados, todo. Pero cuando tenemos cabeza y pensamiento propio, evaluamos los proyectos y decimos este sí o este no, por esta razón y por esta razón, ahí resulta que somos unos maleducados, ahí resulta que somos unos incapaces y ahí sí entonces tiene que hacerse la muerte cruzada y tenemos que irnos a la casa. Yo ya he dicho varias veces, mi querido Jorge, vea, si quieren mandarnos a mandar la muerte cruzada, ya por Dios manden, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? Si esto yo vengo escuchando desde agosto del año pasado. Manden la muerte cruzada, basta de chantajes. La Asamblea Nacional no va a caer en los chantajes. Otra cosa muy distinta, frente a la necesidad del Ecuador, que es necesario que conversemos de acuerdo, dialoguemos de acuerdo. Pero si van a poner el tema del chantaje por delante, y si eso es agenda número 1 del gobierno, de vivir chantajeando, entonces procedan. Sepa el gobierno que al menos Salvador Quispe no es condición para mí ser asambleísta para hablar lo que tengo que hablar. Tendrán que desaparecerme de la faz de la tierra para que deje de hacer lo que tengo que hacer como un ciudadano ecuatoriano. Así que procedan mejor y dejen ya de lado este tipo de chantajes. Al margen de todo eso, que tenemos que dialogar por el bien del Ecuador, siendo asambleísta o no siendo asambleísta, con mucho gusto, conversemos. En la medida en que hayan proyectos de ley consensuados previamente, avanzaremos. De lo contrario, si es que siguen insistiendo en estos proyectos de ley, delegando la administración de las empresas públicas para que administre las empresas privadas o nacionales o extranjeras, para que esas empresas privadas mañana nos suban el precio de la planilla de la luz, como decimos popularmente, que nos dupliquen, que nos tripliquen el valor del consumo de la luz para cobrar a nuestras madres de familia de Guayaquil, de todo el Ecuador, nosotros no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Así que, primero, mejor conversemos, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué quieren entregar el patrimonio nacional a cuento de generar empleo a manos de 4 o 5 empresas multinacionales, incluso subordinando la justicia ecuatoriana? Porque clarito dice el artículo 71 de este proyecto de ley, cuando hay infracciones cometidas por los inversionistas de mayores de 15 millones de dólares, no se aplicará la justicia ecuatoriana, se aplicará solamente estos acuerdos, estos arbitrajes internacionales. ¿Cómo así quieren que para los ecuatorianos sí nos aplican la ley? Rapidito nos aplican la ley. ¿Y por qué no quieren hacer lo mismo con todas las empresas multinacionales?
¿Cómo así? Quieren subordinarle la estructura ecuatoriana, quieren desaparecer el Ecuador y quieren que solamente funcione el CIADI para efectos de los grandes inversionistas a cuento de generar el empleo. No vamos a estar de acuerdo, Jorge, con todo el respeto. Si para esto tenemos que conversar, conversemos, generemos proyectos de ley consensuados. Claro que es necesario la inversión extranjera. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Una cosa es la inversión extranjera bajo las reglas de los ecuatorianos, para el bien de los ecuatorianos, y no subordinando al Ecuador a intereses de inversionistas extranjeros. Esa es la gran diferencia. Conversemos, estamos totalmente de acuerdo, pero ya váyase por otro lado con ese chantaje de que ya que viene el cuco y no sé qué pendejada. La segunda... No sé si lo escuchan, pero yo no les escucho absolutamente nada. Ah, ya, bueno, ya está bien, le voy a reiterar la inquietud. La señora Rosa Cerda, asambleísta de Pachacuti, de alguna manera no tiene algún tipo de antecedente cuando expresó públicamente aquello de si van a robar, roben bien. Segunda pregunta, rápidamente. ¿Ustedes van a aceptar o van a imponer de alguna manera en el orden del día de mañana llamar al presidente de la República para que amplíe este tema de la denuncia cuando generalizó de la situación de los asambleístas corruptos? ¿Qué dice usted? A ver, el tema de Rosa Cerda y otros compañeros está en manos de la Fiscalía. En buena hora. Esto es lo que pedíamos al señor presidente de la República, que pare de generalizar y de nombres, porque no es correcto que andemos generalizando. Ah, es que todos los periodistas son ladrones. No es así, pues. Por uno, o por dos, o por cinco, no se puede, pues, manchar el nombre de toda una institución. Así que en buena hora que el señor presidente de la República dio un paso hacia adelante y señaló nombres. Ahora aquellos compañeros están siendo investigados por la Fiscalía. Solo le pedimos a la Fiscalía que haga su trabajo de una forma imparcial, en el marco del debido proceso, respetando todos los procedimientos que deban respetarse. Y si en ese contexto se encuentra culpabilidad en contra de los compañeros, póngase la sanción que corresponda. Aquí no estamos para defender ni poner la mano al fuego a favor de nadie. Aquí estamos reclamando justicia, reclamando nuestra transparencia. Nuestra lucha en contra de la corrupción ha sido permanente y eso mismo le pedimos a la señora fiscal. Ya lo dijimos en nuestro comunicado el mismo día del problema cuando se conoció de esta noticia. Nuestro respaldo a la señora fiscal. Hagan lo que tenga que hacer, pero sin presiones de ninguna naturaleza. Ella como funcionaria para la investigación. Así que eso está caminando por su lado. Ya conoceremos más adelante qué culpa tienen o no tienen ninguna culpa. Que la Fiscalía nos diga. Porque aquí, de repente, no falta alguien que ya se convierte en fiscal, en juez, en investigador, en perito, en todo. Para eso tenemos, pues, en este país, cada quien cumple sus roles. Que la Fiscalía investigue. Hasta aquí yo no he visto ninguna prueba que ha presentado el señor presidente de la República. Ojalá más tarde lo haga, por el bien de todos. Así que esto está en camino. Y la otra inquietud que me decía Jorge, no, perdone que ya se me fue. Sobre la moción de pronto de llamar al presidente de la República a la Asamblea Bueno, para que aclare. Yo creo que el señor presidente ya cumplió de alguna manera por lo menos una parte. Yo estaba preparando un llamado para mañana, que la Asamblea resuelva.
pero ya el señor presidente de la República cumplió con ese propósito, con ese objetivo, al señalar los nombres. Si hay otros nombres, sería bueno saber. Sería bueno saber. Yo sí me pregunto, Jorge, ¿cómo así la esposa de un asambleísta es ministra de Estado? ¿Y de eso qué han dicho? Me refiero a la señora ministra de Telecomunicaciones, la doctora Viana Maino. ¿Sí? La doctora Viviana Maino, Sí. esposa del señor asambleísta Guido Chiriboga. No dicen que esto es prohibido, no dicen que esto es hasta penal, que la esposa de un asambleísta esté de funcionario público. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si mi esposa Alba Bacasela hubiera sido la teniente político de una parroquia lejana? No hablemos de ministerio. Si solo hubiera sido nominada como teniente político la esposa del asambleísta Salvador Quispe, ¿será que se hubieran callado? ¿Será que no hubiera habido ninguna novedad, ninguna noticia? ¿O será que hubiera estado yo, como siempre ha sido, en la boca de todo el mundo, calificado de corrupto? Corrupto me hubieran gritado a los cuatro vientos si yo le hubiese puesto, si le hubiese conseguido para mi esposa el puesto de teniente político. No se diga de ministra. Pero ahora resulta que hay un asambleísta cuya esposa es ministra y nadie dice absolutamente nada. Ahí no pasa nada. Entonces uno se pregunta, incluso a los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué cuando un runito comete un error, ahí sí, terrible noticia? Y cuando los coloraditos cometen errores, ahí no pasa nada. No sé. Bueno, saquen su propia conclusión. Bueno, tampoco entremos en el campo de la generalización, Salvador, porque así no, yo como estoy dando se exigen nombres. Yo precisiones, estoy dando nombres. claro. Ahí está un nombre, clarito. Sí, la esposa del colega asambleísta Guido Chiriboga, claro. ministra de Telecomunicaciones, está la bien. doctora Viviana Maino. Sí, no, se lo decía por lo que usted comentaba en torno a lo que se expone en los medios, dando a entender que hay medios que no dicen nada sobre aquello. Pero bueno, en todo caso se nos ha agotado el tiempo. Gracias al sociólogo Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic, ha expuesto sus criterios en torno a esta indagación previa que ha iniciado el Ministerio Público de la Nación en contra de 5 de sus coidearios. Ha dicho en síntesis que apoyan esa investigación siempre y cuando sea transparente, pero aclara también Salvador Quispe, no quemarán sus ponchos por nadie de encontrarse algo. 8:03. Gracias, Salvador. Salvador, muchas gracias, Edison Jorge. Buenos días. Gracias. Radio Huancavilca le agradece. Saludos.